Hace un tiempo estaba con un amigo, yo iba de copiloto en su coche y nada, hice una de estas preguntas que se hacen para abrir conversación. Le dije que cuánto le estaba consumiendo el coche, en gasolina me parece que era. Y el amigo me dijo que nada, que le estaba consumiendo poquísimo, que el coche era un mechero, vamos. Le dije, bueno, claro, como a mí me gusta calcular un poco las cosas, pues le pregunté, ¿y cuántos litros a los 100 crees que te estará haciendo? Y me dice, mi amigo dice, pues mira, no lo sé, pero te puedo decir que le echo 20 euros toda la semana. Claro, esto incluso creo que esta anécdota es real, pero creo que incluso dicha así, no sé si es un chiste que se está diciendo por ahí también, pero lo cierto es que es una forma de calcular un poquito extraña, ¿no? A grosso modo. Y claro, lo del coche no es ninguna tontería, porque el coche tiene un gasto enorme, un impacto enorme en el presupuesto de las familias. Muchos de nosotros, quizá tu caso, como es el mío, tenemos coche particular y nos interesaría saber cuánto está consumiendo. Para ello vamos a ver hoy dos cálculos muy sencillos. Uno es el coste por kilómetro y otro es cuánto gasta a los 100 kilómetros, cuántos litros está consumiendo el coche. Estos datos, además, como veremos, nos van a servir para un montón de cosas. Pero antes, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, sin olvidarnos, por supuesto, de las cosas importantes de la vida. Decíamos al principio lo de que el cálculo de los coches pues, es importante. De hecho, he conseguido algunas cifras, desde luego, que lo dejan muy claro. El parque o parque automovilístico, no sé por qué le dicen parque a esto, pero bueno, así se le suele decir. Ahora mismo, en el año 2018, está en aproximadamente 30 millones de vehículos. Esto se calcula 30 millones de vehículos con seguro, es decir, que están circulando, hay más, ¿no? Pero claro, si en España, esto en otros países será de otra manera, pero si en España tenemos una población de casi 46 millones de personas, pues echa el cálculo, casi tenemos un coche por habitante, porque muchas de estas 46 millones de personas o bien no conducen porque tienen una edad avanzada, porque están enfermos, porque son niños, son menores, no deberían conducir todavía, etcétera. Así que casi un coche por persona, incluso más de un coche por familia. El gasto en los automóviles en España es aproximadamente el 8% del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es todo lo que se produce en un país, pues el 8% corresponde al sector automovilístico. Según algunos estudios, gastamos el doble en el vehículo que en el mantenimiento de la casa. En mantener el vehículo el doble que en mantener la vivienda, lo cual nos está diciendo qué prioridad le damos. No he encontrado un cálculo exacto de cuánto consumimos en dinero al año en un coche. También hay que decir que esto es difícil de calcular, como veremos después. Pero bueno, aproximadamente vamos a poner unos 3.000 euros al año. Y claro, pensando en esto, me gustaría proponer una ilustración muy sencilla. Imagínate un globo, una sopladera, ¿no? Un globo de plástico, que tú lo estás intentando hinchar, que cuesta bastante, pero observas que tiene un agujero por donde a la misma vez que hinchas, a la misma vez que soplas aire, está saliendo aire. Entonces, ¿qué haces? ¿Sigues soplando o intentas tapar el agujero? Yo creo que lo segundo, ¿no? Intentamos tapar el agujero, creo que eso es lo más normal. Bueno, pues con la economía sucede lo contrario. Muchas veces vemos que se nos está yendo el dinero por un sitio y lo que intentamos es ganar más. Bueno, lo que hay que hacer es tapar el agujero. Entonces no tiene sentido en una economía, bueno, creo que a estas alturas, si estás escuchando los contenidos de efectividad, tendrás un presupuesto familiar o personal o de empresa, de lo que sea. Pero lo que no tiene sentido es intentar aumentar la entrada de dinero y en vez de impedir que se nos esté yendo en gastos, ¿no? Como podría ser el coche. Por eso es importantísimo estos cálculos. Tampoco queremos que nos ocurra como una conversación que se ve en la película Un día en las carreras. Dice así: un coche y un chofer cuestan demasiado, he vendido mi coche. ¡Qué tontería! En su lugar yo hubiera vendido el chofer y me hubiera quedado con el coche. No puede ser, necesito el chofer para que me lleve al trabajo por la mañana. Pero ¿cómo vas a llevarle si no tiene coche? No necesita llevarme, no tengo trabajo. Bueno, saludamos a dos personas que han pasado por aquí. Si estás viendo el vídeo, igual les puedes saludar tú porque no me he dado cuenta que han pasado por detrás. Bueno, qué fantástica esta conversación, ¿eh? No necesita llevarme, no tengo trabajo. Entonces, al final, ¿para qué quería chofer y coche? Geniales los hermanos Marx. No queremos caer en estas incongruencias y lo que queremos es calcular de una vez por todas cuánto nos está consumiendo el coche. Así que vamos allá con estos dos cálculos. El primero es el combustible. Hay muchas formas de calcular el gasto en combustible. Se calcula siempre en litros a los 100 kilómetros y normalmente el fabricante del vehículo ya te da una cifra. Esta cifra, incluso te puede dar dos cifras, ¿no? Una cifra en carretera y otra cifra en ciudad. Esta cifra es indicativa, es un promedio, porque claro, yo investigué un poco cómo calculan los fabricantes esto y resulta que lo hacen en unos rodillos. O sea, ni siquiera salen a carretera para calcular esto. Unos rodillos que hacen un poco la simulación de semáforo de ciudad,
Pero claro, resulta que después te compras el coche y no consume lo que te habían dicho. No, lo más normal es que con el paso del tiempo vaya consumiendo incluso bastante más. Esta es una forma de medirlo, que no estamos midiendo nada, sino nos estamos fiando por el fabricante. Una segunda forma de verlo, esta sí es bastante más efectiva, más exacta, es con el ordenador de a bordo del coche. Ahí nos dice el consumo instantáneo normalmente y también el consumo medio. Pero aquí hay un peligro además importante. Imagínate que tú tienes un coche que el ordenador de a bordo te dice que consume 5 litros a los 100. Y en 5 años tú no has tocado ese botón. O sea, tú lo has mirado y listo, y si lo has mirado, ¿no? Y ahora resulta que durante una semana el coche tiene una avería de motor y estás perdiendo gasolina por un tubo. En el sentido literal, hay un tubo, estás perdiendo gasolina. Y está consumiendo el coche 20 litros a los 100. Claro, como es un promedio de 5 años atrás, no se va a mover el contador, igual te dice 5,1, 5,2, pero eso no te va a preocupar, porque tendrían que pasar mucho tiempo consumiendo 20 litros para que el contador se moviese. Resumidas cuentas, para que el ordenador de a bordo funcione, hay que resetearlo de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada vez que le echas carburante, una vez cada 2 meses, cuando tú quieras, pero si no, no te sirve de nada este contador. Y luego la tercera manera, la manera más efectiva y más real, es hacer lo siguiente. Es un procedimiento muy sencillo que lo puedes hacer de forma fácil. Llenas el tanque de gasolina o de gasoil, lo que sea, de carburante, al máximo, y pones el contador parcial de kilómetros a 0. Todos los coches, por muy viejos que sean, tienen un contador general, contador parcial. Puedes anotar el general si no tiene parcial, pero vamos, ya estaríamos hablando del coche de los picapiedras, ¿no? Contador parcial, lo reseteas a 0. Consumes el tanque casi al máximo hasta que se te quede en reserva y lo vuelves lo vuelves a ir a la misma gasolinera si es posible y vuelves a echar gasolina de la misma manera, como hace mucha gente, ¿no? Que sube la manguera para que caiga más, ¿no? A tope. Y ahora cuenta la cantidad de litros que le has echado. Vamos a poner, para redondear el cálculo, 50 litros. Y mira los kilómetros que has recorrido. Vamos a poner, para redondear el cálculo también, 500 kilómetros. Bueno, pues el cálculo ya te lo está diciendo. El coche consume 10 litros cada 100 kilómetros. La fórmula es muy fácil, la voy a poner en la web, en efectividad. Voy a poner también cálculos reales de todo esto. La fórmula sencilla es multiplicar por 100 la cantidad de litros consumidos y dividir entre los kilómetros, si no me he equivocado, ¿no? Porque ahora lo he dicho de memoria. Multiplicamos los litros por 100, correcto, y dividimos por los kilómetros. Ese sería el consumo del vehículo. Lo vamos anotando y listo. Y de esta manera ya tenemos la primera de las fórmulas. La segunda fórmula, el coste por kilómetro. Coste por kilómetro nos va a decir un montón de cosas más y esta fórmula es muchísimo más completa que la anterior. Nos va a decir cuánto gasta un coche por cada kilómetro que hace, que recorre. El coche no solamente consume gasolina, consume aceite, hay reparaciones que hacer, hay seguro, hay ITV, ¿no? Inspección técnica de vehículos aquí en España, en otros sitios otras cosas, hay impuestos, hay multas, hay peajes, hay aparcamiento, hay parking, cochera en donde tú metes el coche y lo pagas mensualmente, etcétera. Hay un montón de gastos. Bueno, pues todos estos gastos hay que sumarlos a lo largo de un año y dividirlos entre la cantidad de kilómetros que se han hecho a lo largo de un año y nos va a dar el coste por kilómetros, así de sencillo. Coste en un año en el vehículo, cantidad de kilómetros que hemos hecho en un año. Si hemos gastado, vamos a poner 5.000 euros, que es una cifra razonable, en un año en el vehículo, y hemos hecho 5.000 kilómetros, pues te está saliendo a 1 euro el kilómetro. Para hacerte más o menos una idea, una comparativa, en España hay convenios de trabajadores en donde se tiene que pagar legalmente al trabajador por utilizar su coche propio en determinados sectores. Y está estipulada en una cifra de 0,19 euros, en otros países pues igual, en otras zonas será de otra manera, 0,19 euros que están exentos de impuestos. Es decir, el gobierno entiende que esos 19 céntimos es aproximadamente lo que un coche promedio gasta o consume en total en un kilómetro. El promedio en el año 2017 se sitúa en unos 0,33 aproximadamente. Esto es el cálculo real, ¿no? O sea, 19 céntimos exentos de impuestos, después la empresa te puede pagar más o menos, que esto es una cosa interesante a saber, ¿no? Porque mucha gente aquí en Canarias, por ejemplo, mucha gente que trabaja con su coche propio, pero después no saben ni que esto se lo deberían de pagar. Bueno, ¿para qué nos sirven estos dos cálculos? Ya has visto que son dos cálculos muy sencillos. Coste por kilómetro, gastos anuales, dividido entre cantidad de kilómetros que has hecho en el año. Carburante, pues vas a la gasolinera, cantidad de litros multiplicado por 100 entre cantidad de kilómetros que has recorrido desde la última vez que llenaste el tanque. Muy sencillo. ¿Para qué nos sirven? Para un montón de cosas. Nos sirven para detectar si hay problemas de motor, si el coche está consumiendo más de lo normal, ha habido un salto ahí y no entendemos por qué, pues igual tiene un problema mecánico. Nos sirve para saber si vamos a comprar un coche u otro, y esto es importante, sobre todo, bueno, hablaremos de esto quizá en otro capítulo, pero comprar un coche nuevo es una auténtica locura desde el punto de vista económico.
Pero luego hay coches que consumen más, consumen menos y tienen un coste por kilómetro u otro, dependiendo también de nuestra conducción y todas esas cosas, ¿no? Hay una frase de Enzo Ferrari que dijo: la aerodinámica es para fracasados que no saben hacer motores. Es decir, si te compras un coche de este tipo, pues ya sabes que el consumo no va a ser una prioridad. También esto te va a servir para saber si te renta más ir en transporte público. Si resulta que estás yendo al trabajo todos los días y el coste por kilómetro es superior a lo que te gastarías en transporte público, y a lo mejor pues la diferencia en tiempo no es tanto si después tienes que buscar aparcamiento o es en ciudad, etcétera. Te sirve para saber si es rentable un taxi, transporte público, para saber si es rentable aparcarlo en un parking y después ir caminando, o sea, es decir, para un montón de cosas, ¿no? Para ver el estado general del coche también, el coste por kilómetro. Si resulta que el coste va siendo muy elevado, pues igual entonces sí es momento de plantearte cambiar de coche. Sí, en resumen, dos cálculos muy sencillos, efectivos, ¿no? Que es de lo que hablamos aquí, que te van a servir para ver el estado del coche, para un montón de detalles que van a hacer tu vida más efectiva y un presupuesto pues bastante más controlado. En conclusión, un consejo gratis que a mí me lo dio la autoescuela. Bueno, para ser más exactos, el examen técnico, el examen tipo test que se hace para sacarte el carnet de conducir. Había una pregunta y 3 opciones, no me acuerdo las 3 opciones, pero la pregunta sí que me llamó muchísimo la atención, porque era una pregunta tonta. Si tú aceleras con un coche para después frenar antes de un semáforo, ¿qué ocurre? Algo así era la pregunta. Y la respuesta, después de pegarme un montón de tiempo diciendo, ¿pero qué tipo de pregunta es esta? ¿Cuál de las 3 respuestas será? Pues la respuesta era muy sencilla. Lo que ocurre es que gastas carburante y frenos. Así que precaución, amigo conductor, precaución y calculación, si es que se puede decir esta palabra, que igual me la acabo de inventar. Bueno, antes de concluir, sí me gustaría pedirte, como en otras ocasiones, que apoyes este contenido si te ha gustado con un like, con todas estas cosas que se hacen en redes sociales y por ahí, ¿no? En la web, con estrellitas, yo que sé, con un comentario, si tienes algo que aportar, si me he equivocado en algo, no hay problema ninguno, se admiten todo tipo de cosas. La idea es que entre todos podamos ser más efectivos. Y nada, hasta que nos podamos ver de nuevo virtualmente, que lo pases muy bien.